Hermanos, hoy día vamos a ver algo que es importante, va en relación a todo lo que hemos estado viendo los domingos pasados, preparados en Él, en Cristo Jesús. Para eso quiero invitarles que vayamos a Primera de Juan capítulo 2. Por favor, busquen Primera de Juan capítulo 2. La última carta que le escribe el Señor a su amada iglesia, una carta de amor, pero no de amor romántico, sino que de un amor de verdad, de un amor que nos lleva a una reflexión profunda. Vamos a leer del versículo 24 al 29, pero nos vamos a centrar en el 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Muchas gracias. Oremos. Amado Padre, bendito Dios, nos inclinamos ante ti en esta tarde, agradecidos de poder ahora reflexionar en esta palabra tan especial y tan maravillosa y tan cierta, una verdad que nos debe llamar la atención, nos debe hacer reflexionar profundamente. Tú nos estás haciendo un llamado, oh Dios, a que tomemos muy en serio esta nueva vida a la cual tú nos has llamado, a ser hijos e hijas tuyos, Señor. Por eso te damos gracias por este privilegio que tenemos ahora de poder profundizar en esta escritura. Ayúdanos a entender. Para la gloria y la honra de tu santo nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Comienza diciendo en el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El mandamiento es directo y enfático. Dice, permanezca en vosotros. Imperativo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa debe permanecer en nosotros? Lo que habéis oído desde el principio. A través del Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se nos va a informar la verdad gloriosa, esa maravillosa noticia. Esto que cambió tu vida para siempre, la verdad que vino a tu vida, es una verdad que no la podemos encontrar en ninguna otra parte. Pero para lo que tú has oído desde el principio verdaderamente permanezca en ti, tendrás que permanecer tú en la palabra. Porque lamentablemente todos nosotros sufrimos de un problema muy serio, que se nos olvidan las cosas. Se nos tiende a olvidar, pero basta con que alguien te diga algo que está escrito en la Biblia, que tú leíste antes y te acuerdas. Ahí te acuerdas. Pero durante la vida, solo cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo alguna cosa en el mundo, se nos tiende a olvidar lo que hemos leído. O sea, somos fatalmente olvidadizos. Y muchas veces se nos olvida con mucha facilidad aquellas cosas que como que son secundarias. Y lamentablemente la palabra de Dios muchas veces pasa a un segundo plano en nuestra vida. A veces uno despierta en la mañana y está más preocupado de qué tiene que hacer hoy día. Tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que ir al colegio, tengo que hacer esto, lo otro. Y me acuerdo de muchas cosas, pero se me olvida la palabra de mi Señor.
Por eso, si permanecéis en mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerden esas palabras ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como lo hemos repetido tantas veces, hermanos, yo sé que lo he repetido muchas veces. Esto no es algo secundario. Esto que dijo el Señor no es secundario, es absolutamente central. ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Tú verdaderamente quieres? Entonces tienes que permanecer en la palabra. Si no lo haces, si no permaneces en la palabra, entonces no eres un discípulo de Cristo. ¿Escucharon bien eso? No eres un discípulo de Cristo. Y esto puede ser muy terrible. Ahora presten atención cómo termina el versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿cómo termina? También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¡Wow! ¿Se fijan la consecuencia que tiene de que eso que tú has escuchado desde el principio permanezca en ti? Mediten en esa verdad. Tú solo vas a permanecer en Jesucristo y en el Padre si la palabra, la verdad, que es Cristo, permanece en ti. Por eso también se nos dejó escrito en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia, no un poquitito, en abundancia. Colosenses 3:16. Hermanos amados, estas cosas que nuestro buen pastor nos ha dejado escritas aquí en su palabra no son antojadizas. No es algo que simplemente se le ocurrió por decir algo lindo, no, amados. Son porque vendrá un día glorioso, que solo será glorioso si Él está en nosotros. Recuerda que el Señor Jesucristo viene, va a haber un día glorioso. Pero va a ser glorioso solamente si Cristo está en ti. Para que cuando el Señor Jesucristo, cuando Él venga, nosotros, en otras palabras, corramos a Él. Corramos a Él. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Aquí mismo, en este mismo capítulo, 1 de Juan, capítulo 3, y miren lo que dice ahí en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque les veremos tal como Él es. Amén. Imagínense lo que Dios nos está diciendo, lo que el Señor nos escribió. Somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que vamos a ser. Pero cuando Él venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dijo que vamos a ser llevados a su presencia, arrebatados. Los muertos van a resucitar, los vivos se van a ir. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser cambiados a como Él es, espiritualmente. Entonces le vamos a ver tal como Él es. Por eso se nos dice lo siguiente en el versículo 28. Y ahora, hijitos, mira cómo nos trata el Señor. Hijitos míos, permaneced en Él. Se está refiriendo en Cristo. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Miren lo que está diciendo. Pongan atención a esa verdad que el Señor nos está declarando. Hermanos amados, esto está escrito porque necesitamos tomar conciencia de que ya sea que muramos, ¿no? Porque puede ser que muramos antes, o que seamos arrebatados en vida cuando el Señor venga en las nubes, tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Esto es algo que a muchos se les olvida. Creen que simplemente nos vamos a ir y vamos a estar en la gloria del Señor.
Sí, sí vamos a estar en la gloria del Señor, pero antes vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo, los que son parte de la iglesia. Y Él es un juez justo, el único que es justo. Aleluya por eso. Pero por eso, hermanos, reflexionemos en estas palabras seriamente. Tú tienes que permanecer en Él. Esto no es una alternativa, no es algo que si tú quieres, permaneces en Él, o tú quieres permanecer en Él a veces. No, esto es algo que tenemos que entender, que es muy importante. Esto es urgente. Jesucristo, el Señor Todopoderoso, en su infinito amor, nos clama a nosotros a través de la Escritura: permanezcan en mí. Eso es lo que está tratando de decir el Señor, porque Él sabe el peligro al que estamos expuestos. Él lo sabe. Él sabe lo difícil que es para cada uno de nosotros el tener que vivir acá, los problemas que vamos a enfrentar. Él lo sabe. Permanezcan en mí, porque Él quiere que tú vengas corriendo a sus brazos y no te alejes de Él avergonzado, en vergüenza, porque no guardaste su palabra, porque no permaneciste. Como lamentablemente, muy tristemente va a suceder con muchos hijos de Dios. Estoy hablando de hijos de Dios que no fueron sensatos, no fueron prudentes como esas vírgenes. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? 5 no se prepararon. Las otras 5, sí. Bueno, es la comparación que hace el Señor. Muchos que habiendo nacido de nuevo por gracia, no estaban vigilantes, no estaban sobrios, no estaban atentos. Estos que no se esforzaron en la santificación sufrirán la pérdida de todo, aunque serán salvos, como está escrito justamente en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra, miren lo que dice, en el capítulo 3, versículo 15 de 1 Corintios, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Van a haber muchos que les va a pasar eso, hermano. Su vida cristiana fue una vida que no la llevaron correctamente como está escrito. Hicieron lo que ellos creían, y eso no podemos hacerlo, hermano. Tú no puedes ser un hijo de Dios como tú crees, como tú piensas. Tú tienes que ser como Él lo dice aquí. Y por eso estamos escuchando su palabra, para que el Espíritu, como dice aquí mismo en la unción que está en nosotros, nos enseñe la verdad. Y nosotros salgamos del error de hacer las cosas como nosotros creemos. Muchos cristianos están hoy día en la iglesia y creen que están bien. Pero cuando tú les preguntas, ¿qué es santificarte? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es tener comunión? No saben. No saben. Sí, hermanos, todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo, porque está escrito. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos antes del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo. No es el juicio del trono blanco. Estamos hablando cuando seamos llevados a la presencia. Por eso el llamado que nos hace el Señor en su palabra es tan urgente, hermanos. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste, dice ahí claramente, tengamos confianza. Confianza. Para tener confianza, uno tiene que estar preparado. Si yo no estoy preparado, yo no voy a tener confianza si voy a un examen. Si tú estudiaste y te preparaste, vas con confianza al examen. Si no, vas con temor y con duda. Tenemos que estar preparados. Para eso tienes que saber qué va a suceder, lo que tienes que hacer y cómo actuar, tener conocimiento.
Para eso tienes que permanecer en la palabra, en Cristo, en Él, y Él en ti, para que tengas confianza en el día del juicio, como lo dice aquí mismo en Primera de Juan. Aquí en Primera de Juan, capítulo 4 ahora. Miren lo que dice en el capítulo 4 de aquí, en Primera de Juan, versículos 16 y 17. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. Para que tengamos confianza. Pero ¿qué dice ahí? El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y recuerden que el amor es trabajo. El amor es guardar los mandamientos de Cristo. Amor es algo, es sacrificio, es entrega, es negarse a uno mismo, es santificarse. El que permanece en ese amor, no en el amor del mundo, en ese amor permanece en Dios y Dios en él. Y entonces el amor se va a perfeccionar en nosotros y nosotros vamos a tener confianza, como dice ahí, en el día del juicio. Por otra parte, hermanos, será muy desagradable la experiencia de aquellos que edificaron mal. ¿Se acuerdan como decía en 1 Corintios? Edificar mal con paja, con madera y heno. Será un trago muy amargo para ellos, porque no fueron diligentes, no se esforzaron. El Señor sabe lo terrible que será ese momento de aquellos hijos e hijas de Dios, que serán salvos, pero habrán sufrido la pérdida de su obra, porque no permanecieron en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nos repite una y otra vez que seamos diligentes, esforcémonos, velando en todo tiempo, sobrios, permaneciendo en su palabra y que Él permanezca en nosotros. Y el versículo 28 es el versículo central. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Permaneced en Él. Sí, amados. Quiero enfatizar en esa palabra, permanecer. Nosotros tenemos que aprender a permanecer en Él, pero con gozo, sabiendo que Él viene por su amada iglesia. Y Él lo dijo, que Él nos iba a venir a buscar. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar morada para ustedes, pero cuando esté listo voy a venir a buscarlos para que estén conmigo para siempre. Por eso tendremos que tener confianza en su venida si hacemos caso a lo que Él dijo aquí. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, ya que si la verdad permanece en nosotros, entonces nuestro Señor y Dios también permanecerá en nosotros. Y eso es lo maravilloso, tener esa certeza que si yo estoy haciendo el esfuerzo, Él permanece en mí. Todo esto se relaciona con los mandamientos de andar en la luz, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, seguir a nuestro buen pastor, escudriñar las escrituras. En otras palabras, cuando le conocemos, cuando verdaderamente tenemos una relación de amor, en obediencia y temor a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo glorifica a Él. Esto glorifica a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro buen pastor, que es el único Dios verdadero. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, ciertamente tu palabra insiste una y otra vez en estas cosas que son tan importantes y que muchas veces nosotros no le tomamos el peso. Por eso, Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que seas ayudándonos a reflexionar en esto que acabamos de escuchar. Y que esto es algo que no lo dejemos simplemente de lado, sino que entendamos que hay una urgencia en tu llamado a permanecer en ti. Y que lo que hemos escuchado desde el principio permanezca en nosotros. Porque tú quieres que tengamos confianza, certeza, absoluta certeza, cuando tú vengas a buscar a tu iglesia y corramos a tus brazos. Bendito seas, oh Dios eterno. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Pasemos a
a la mesa, hermanos amados, a cenar. Aleluya.